Ya, Pedro, ¿empiezas tú? ¿Tu micrófono? Ahí sí. ¿Le gustaría aclarar algún concepto de la cápsula o alguna estrategia? ¿O presentar alguna situación que ustedes quieran decir cómo intervengo esto? ¿No? ¿La tarea, las inquietudes las va a aclarar al final de la clase o las puedo preguntar ahora? Puede, así yo elijo por Eh, dónde iniciar. a ver, que yo tengo preparado una cosita y que está un poco relacionado en qué es lo que vamos a solicitar como tarea. Entonces, no sé si me lanzo nomás. Dale, adelante. Ya. Yo les pedí, ¿cierto?, que tengan preparado su teléfono porque lo vamos a ocupar para resolver esta parte de la tarea, o sea, de la actividad. Em, pero primero les voy a compartir unos casitos. Eso. Ya. ¿Se ve? Sí, ya, muy bien. Les voy a comentar aquí 3 casos. Uno es Ignacio. No, nada que ver. Sí, parece que le puse Ignacio. Que cambié nombre, pues, obvio. Otra es Camila y Mateo. ¿Ya? Son tres niños que les voy a presentar y con tranquilidad ustedes me pueden hacer preguntas. Les voy a contar un poco cuál es la inquietud em, que escucho yo y después vamos a resolver algunas preguntas. Claro, pues él es Ignacio. Ignacio tiene 18 meses y tiene, como ustedes ven ahí, muchos, muchos, muchos juguetes, pero la mamá me dice que solo los toma. En realidad no voy a decir a mí, la mamá le dice a la educadora, ¿ya? O comenta dentro de su grupo familiar que este niño de 18 meses solo toma los juguetes y los bota al piso. Eso es lo que hace con los juguetes y su pieza siempre está desordenada porque le gusta sacar todos los juguetes que tiene en su caja, los saca todos, los desparrama, pero eso es lo único que hace con los juguetes. ¿Ya? La mamá dice también que es un niño muy mañoso porque no le hace caso. No le hace caso, la mamá le da instrucciones y el niño es tincao, dice la mamá. ¿Ya? Es tincao, hace lo que él quiere y cuando él quiere. Entonces, seguramente la mamá le dice, mira, pon esto aquí, y el niño no lo hace porque es tincao. Y en cambio, cuando está solito, lo pone. Entonces la mamá dice, ah, es un mañoso porque sí lo puede hacer, pero lo hace cuando él quiere nomás. Pero la mamá dice que como todavía es pequeño y no habla, cuando él quiere algo, llora, 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 llora hasta que la mamá se lo pasa. ¿Ya? Ese sería el caso de Ignacio. Estoy en la duda ahora si en la pregunta lo puse Ignacio o le puse otro nombre, pero es el caso número 1. Si alguien quiere preguntar algo o quedó claro qué es lo que pasa con Ignacio, pequeñito de 18 meses, ¿sí? Parece que no hay dudas. Entonces vamos a pasar al caso de Camila. Camila es una niña de 8 años y ella tiene lenguaje oral, sabe leer y escribir, está diagnosticada con trastorno del espectro autista, pero cuando le preguntan algo, ella responde otra cosa. Esto es lo que cuenta la profesora. En la sala de clase, ella está trabajando con la niña y le pregunta algo y la niña responde otra cosa, que está relacionada con lo que están hablando, pero que no es lo que específicamente la profesora preguntó. Por ejemplo,
Están hablando del cuerpo, del cuidado del cuerpo, que es un tema de primero básico, ¿cierto? Cómo cuidamos el cuerpo. Y le preguntan a Camila, ¿dónde te lavas los dientes? Y ella dice, con pasta y cepillo. ¿Sí? Muy bien. Esa es la Camila. ¿Queda claro entonces? Ella habla clarito, pero la profesora tiene esa inquietud. Y este último caso es el caso de Mateo, que es un niño que está en cuarto básico y tiene muy buenas notas. En los recreos él juega las cartas, juega solo o juega con algún niño que se acerque a jugar con él. Y a Mateo lo invitan a los cumpleaños, pero él no quiere ir porque dice que es muy aburrido. En este caso, el caso de Mateo, él también ya está diagnosticado con trastorno del espectro autista. ¿Sí? ¿Alcanzaron todos a tomar sus apuntes? Eso es bien cortito, pero va a ser entretenido. Ya, yo les pedí que traigan sus celulares, porque entonces lo que vamos a hacer ahora es que ustedes van a entrar a esta página, www.kahoot.it. Los más pillos lo hacen en el mismo computador, a mí eso me cuesta, entonces yo lo hago, solicito las cosas paralelas, puede ser más fácil para los que no usamos tanta tecnología. ¿Entraron todos? Exactamente, muy bien Diana, ahí tienes que esperar ahora porque yo les voy a dar un código y ese código lo tienen que poner para poder jugar. ¿Mircia pudo entrar? Estoy tratando de entrar. Bien, Pedro. Mi internet no. Ay, no. Mónica, ¿pudo? Sí, súper. ¿Pero pide un PIN? Sí, eso se los voy a dar al tiro. Quiero Ok, ver que más ya. o menos todas estén conectadas, todos, porque no sé si hay algún varón por ahí. María José, ahí está. Daisy, la Hilda también está por ahí, pero no está visible. Deben estar paralelas seguramente con otra actividad. Ya, entonces yo voy a dejar de compartir para poder darles... espérenme, tengo que... Esto tengo que salir de aquí. Y entonces vamos a entrar acá. Muy bien. Entonces, aquí. Está cargando el juego. Ahí está. Ese es el código que tienen que poner. Voy a bajar esta música porque no sirve de nada. 828-3774. Cuando ingrese, les van a pedir que pongan un nombre. Ponen un nombre, una letra o algo y con eso ingresan, porque es para identificarlos como jugadores. Ahí llegó Pedro, Diana, Aixa parece que es una A, Mircia, Nicole. ¡Ay, qué entrete! Hay muchos.
Mónica, muy bien. La Pamela también. Súper. 7 jugadores tenemos. Muy bien. Creo que somos todos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Falta Hilda. Y la María José. Ahí llegó Hilda, muy bien, gracias. La María José. No sé si va a poder unirse. Ya lo voy a dejar abierto en todo caso, si puede se une más tarde. Ya, entonces ahora yo les voy a leer una pregunta. La primera pregunta está relacionada con estos 3 casos que vimos. El caso de Ignacio, el caso de Camila y el caso de Mateo. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Ustedes en el celular van a recibir un cuadrito para responder. Después de escuchar los casos clínicos, ¿a cuál de esos niños, que ven que me equivoqué, le puse Felipe en el primero, a cuál de esos niños ustedes derivarían al fonoaudiólogo? Al primer niño, que se llama en realidad Felipe, a Camila, a Mateo, a ninguno, a más de uno. ¿A quién de esos niños con sus inquietudes individuales los derivarían al fonoaudiólogo? Ustedes pinchan la figurita en el celular, pinchan la figurita de lo que creen que es la respuesta correcta. Quedan 10 segundos. Bien. Muy bien. Tenemos a 5 personas que respondieron a más de uno. Tenemos a una persona que respondió que mandaría a Ignacio o Felipe Ignacio le podemos poner para coordinar las dos cosas, y otra persona marcó a Mateo. Discutamos un poquito esto, porque de eso un poco se trata también la tarea, ¿cierto, Pedro? De poder en el fondo identificar cuáles son las conductas o las dificultades que aparecen en un niño y que puedan ser intervenidas por un fonoaudiólogo, ¿ya? ¿Quién quiere comenzar opinando? ¿Quién opina que Felipe debería ser únicamente Felipe? Yo puedo saber aquí quién es, pero no, esto no es lo que tengo que hacer, pero ¿alguien quiere opinar? Felipe, evidentemente que es un niño que llamaría la atención, ¿cierto? Porque es un niño que la mamá dice que no habla y tiene 18 meses. Ahora, frecuentemente uno puede observar a niños de 18 meses que tal vez no hablan porque es pequeñito. Pero ¿qué cosa les llamó la atención a ustedes que les hizo decir, este niñito yo lo mandaría al fonoaudiólogo? Quizás como no tiene un lenguaje verbal aún, entonces no está claro lo que él desea o cuáles son sus intereses. Obvio que le llaman la atención los juguetes, pero no comprende, no entiende las indicaciones de la mamá, o quizás no hay una afinidad aún, o un contacto, o una estimulación adecuada para lograr que él tenga esa conducta, que logre comunicarse con la mamá, que logre a lo mejor decir qué juguete realmente le llama la atención, y quizá a través de una rutina incorporar lo que es ordenar, quizás yo estoy hablando, especulando, y como dice la mamá que llevaba su idea como tosudo, según las características que ella describe a su hijo, yo creo que es fundamental que el fono nos oriente y nos diga realmente qué está pasando en este caso con Ignacio. Y quizás a lo mejor requiera de un neurólogo. Exactamente.
Aquí acuérdense de lo que vimos en la cápsula con la que yo inicié las clases, en la atención conjunta. ¿Se acuerdan? Eh, si el niño no le hace caso a la mamá o la mamá dice, no, es tincao, hace las cosas pero no me hace caso, existiría la posibilidad de que tenga dificultades de atención conjunta, ¿cierto? Tenemos un niño de 1 año y medio que debería tal vez decir ya por lo menos 10 palabras, la mamá dice que no habla, llora, llora. ¿Saben qué es lo que me llama a mí la atención también? Es que la mamá no dice que apunta con el dedo, sino que el niño llora, 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 llora hasta que le pasan las cosas. No hay Es como que la mamá adivina lo que él quiere. Es como, eso, ¿será ¿cierto? que a lo mejor es más cómodo para él? O, no, o realmente él no entiende, o quizás no escucha, no sé, descartar cualquier, a lo mejor Exacto. algún... Lo importante ahí que hay señales claras de que algo pasa. Uno, porque la mamá no refiere que señala. Por último, que no hable no es tan grave, pero que no señale las cosas o lleve a la mamá y la acerque a donde quiere ir, sino que llora, llora, llora para que lo adivinen. Yo ahí ya veo que no es algo frecuente en un niño de 18 meses, eso tal vez es en un bebé más pequeño, pero un niño de 18 meses ya debería tener atención conjunta y señalamiento. Entonces, si la mamá refiere esa dificultad, pudiéramos tener una cosa, una señal. Y lo otro que a mí me llama la atención, que la mamá dice que deja todos los juguetes tirados y que solamente el juego es sacarlos de la caja, nada más, no hace nada más con los juguetes y los deja ahí tirados y desordenados. Y un niño de 18 meses, por más procesos lentos de desarrollo que tenga, por lo menos trata de hacer una torrecita o hace algún juego un poquito más complicado que solamente tomar los juguetes y sacarlos y desparcirlos, ¿ya? O se los lleva a Entonces, la boca también. Sí, también sí, puede hacer muchas cosas, experimentarlos, mirarlos, olerlos y qué sé yo, pero hace más cosas, se queda en el fondo, se queda con los juguetes un ratito más, que no solamente tomarlos con la mano y tirarlos al suelo, ¿ya? Y evidentemente que es un caso como para decir aquí, por lo menos que le echen una miradita a ver qué es lo que está pasando con este niño, ¿cierto? Pedro, no sé si quieres agregar algo tú ahí. No por el momento. Quisiera después mencionar qué pasaría si se volviera un poquito más complejo, pero dejémoslo para después. ¿Qué pasaría Exacto, si Felipe cumple 4 años y sigue igual? Algo así. exacto, exactamente. Aquí estamos con un niño pequeñito y cuando estamos hablando de ser oportunos en la intervención de una persona con dificultades en el neurodesarrollo, porque tal vez este niño de 18 meses que es disperso y que no habla y que no apunta, tal vez no es TEA, pero algo está pasando de que no logra desarrollar cosas que debería tener ya presente. Pues nosotros vimos la cápsula ya desde los 8 meses, desde los 12 meses, de todas maneras, el niño señala. Entonces, algo está pasando con este jovencillo y evidentemente no podemos dejar que esto siga así en el tiempo, sino que hay que estar muy alerta. Y fíjense que una de las cosas que me llamó la atención en este periodo de pandemia, que me pareció muy bien, es que por primera vez me llegaron niños muy pequeños derivados. O sea, el hecho de que los papás estén en la casa con sus hijos más tiempo hizo de que se preocuparan más. Y recibí por lo menos 4 niños menores de 2 años, 1 año y medio, 1 año y 9 meses, cuando siempre en el fondo la alerta está después de los 2 años. Es poco frecuente niños tan pequeñitos, pero en la pandemia como que ¡fum! Hubo así una explosión de niños pequeños que me llegaron derivados del neurólogo, así es que eso es muy bueno porque quiere decir de que la población está alerta, que hay información dando vuelta, de que un niño de esa edad ya debería estar haciendo muchas cosas, ¿ya? Así es que eso es muy bueno. Y los papás en el fondo son los primeros que deben darse cuenta, pues obviamente. Pues si esperamos hasta la educadora, vamos a tener un niño de 3 años o 4 años, como dice Pedro.
aquí los papás son los que tienen que recibir información para poder detectar tempranamente estos signos de alerta que llaman la atención. Ya. Después tenemos aquí, todos se dieron cuenta de que parece que, no todos, pero estas dos personas no, pero la mayoría se dio cuenta de que Camila es una persona que hay que derivar al fonoaudiólogo, ¿cierto? Claramente ahí, por ejemplo, lo que hay una dificultad, ella entiende del tema que se está hablando, pero no entiende específicamente el adverbio interrogativo en el fondo, cuál es el elemento lingüístico que hace que la pregunta se dirija a un lado o hacia otro. Y eso evidentemente que tiene que ver con la intervención fonoaudiológica y con el uso de algún tipo de apoyos dentro del aula, como podría ser la clave de Fitzgerald, ¿cierto? Que vimos en la clase anterior, donde utilizamos alguna estrategia para fijar la atención y para facilitar la funcionalidad, porque como decía ahí el caso, Camila entiende, Camila escribe, Camila habla y responde verbalmente con fluidez, pero confunde la información que le están preguntando porque no pone específicamente atención a donde tiene que poner atención en la pregunta del adulto para hacer eficiente su respuesta. ¿Ya? Y entonces, quien marcó a Mateo también tiene toda la razón. Mateo es un niño que también tiene muchas habilidades, que funciona bien en el colegio, pero evidentemente que sus dificultades están más relacionadas con los aprendizajes, o sea, con las habilidades sociales, ¿ya? Yo tomé estos casos específicos que son casos reales, y por eso puedo certificar de que es como él pensaba y es lo que expresaba. Y ese jovencillo Mateo, nosotros le invitamos a un taller de habilidades sociales y tocamos diferentes temas en el desarrollo de habilidades sociales con estas estructuras del script que aparece también en la cápsula, de en el fondo ir detallando el paso a paso de qué es lo que ocurre en una situación de interacción social y cómo uno debe responder a esas interacciones sociales en situaciones así muy muy claras, como es ir a un cumpleaños. Cuando uno va a un cumpleaños no es uno el que recibe los regalos, sino que lo recibe otra persona, y yo tengo que dárselo con amabilidad, no con rabia porque te tengo que dar el regalo y me gustaría quedarme a mí con el regalo. Entonces, nosotros hacíamos análisis detallado de qué es lo que había que hacer, y se entregaba en un papel, como en un guión, y luego lo ensayábamos. Invitábamos, le entregábamos de una sesión a otra las invitaciones a los niños tenían que llegar con un regalo, había una de las tías que hacía que era la que estaba de cumpleaños, y todos los niños tenían que entregarle el regalo y decir algo amable, y luego había que jugar a lo que proponía el cumpleañero, obviamente, y sentarse a comer, que también es un tremendo problema, porque sentarse a comer no es comerse todo lo que está en la mesa, si uno tiene que sentarse, tiene que esperar que el cumpleañero cante el cumpleaños feliz, luego después se puede empezar a comer, no hay que comerse lo que tienen las personas a los lados, tengo que comer lo que tengo en mi plato nomás, tengo que preguntar si me puedo servir más, es una situación sumamente compleja. Y eso lo ensayamos. Y en una reunión después que tenemos con los papás, la mamá nos relató que Mateo se había atrevido a ir a cumpleaños y ahora no faltaba a ningún cumpleaños, porque lo que él le costaba era entender la situación social. No era que no tenía ganas de ir, ni que no tenía interés, o no pasaba nada de eso, y él le gustaba estar con sus compañeros, pero no entendía cómo comportarse en esa situación. Y una vez que lo entendió y lo vivenció, lo empezó a ejecutar.
y ya no se perdió ni un cumpleaños más. Así es que evidentemente que son intervenciones de una manera completamente diferente a la que uno tiene pensado, como el fonoaudiólogo que enseña a mover la lengua y a decir palabras y qué sé yo. Es otro tipo de intervención, pero el fonoaudiólogo participa intensamente y de manera permanente, desde el chiquitito, más chiquitito como el Ignacio o Felipe Ignacio, que no habla nada. Desde ese momento el fonoaudiólogo empieza a caminar en relación a las habilidades sociales, cómo este niño que no habla nada se debe acercar a un adulto a pedirle jugar o pedirle una cosa o decirle que no le gusta. Siempre hay que estar pensando en ser atingente socialmente y no solamente en saber hablar, ¿ya? Y cómo esto interfiere además en la forma en cómo accedemos a los aprendizajes también. No es que no entienda el lenguaje, me confundo, no pongo atención y entonces respondo otra cosa. Entonces, no necesariamente tiene que ver con no entender el lenguaje, sino que hay que ser funcional en la situación escolar y entregar apoyo si es que así se necesita. Así es que muy bien a las personas aquí respondiendo. Pedro, ¿quieres decir algo más? ¿Que se me vaya? Quizás sobre Felipe, que como dijo Lavero, que apunte sería un hito importante a desarrollar y al menos deberíamos poder tirarle algunas ideas a la familia para que Felipe comience a comunicarse de esa manera, que es una de las más básicas, pero de todas formas no deja de ser súper importante. Entonces, quizá ya tengan alguna idea, algún plan, o hayan visto por ahí alguna estrategia para que un niño apunte. Se lanzó la pregunta. ¿Alguien quiere responder? Como para enseñarle a señalar. Sí. En un niño pequeño yo creo que a través del juego, de la imitación, yo creo que es la mejor estrategia para ellos. O sea, primero, en el caso de los niños TEA, yo creo, y en mi experiencia en el trabajo, yo siempre he tratado de acercarme a ellos de acuerdo a sus intereses, porque generalmente, bueno, nunca he conocido niños muy pequeños, estoy hablando de 2, 3 años hacia arriba. Entonces ya tienen intereses como más desarrollados, entonces es más fácil como ganárselo a través de eso para después empezar de alguna forma como a condicionar esto, yo creo. Y a través de juegos, no sé, pues de circuitos, de recompensas, eso. Súper bien, independiente de la estrategia que usemos después, como bien dice Diana, hay que indagar en el niño, en sus intereses, y ahí a partir de eso nos colgamos y le enseñamos todo lo que se nos ocurra. Pero en cuanto a señalar, al menos yo he visto que en las escuelas especiales ponen el interés ya identificado en distintos lugares del pizarrón, lo van moviendo, ya sea con un scotch simplemente, y si es algo de la rutina, el niño todos los días llega a buscarlo y a medida que va cambiando, él lo va pidiendo, al principio quizás solamente con la mano, quizás solo trate de agarrarlo, y de esa forma se puede ir intencionando el indicar. Ahora bien, hay que tener cuidado porque hay, como los niños con TEA aprenden, ¿cómo se le dice a eso? Pero que aprenden ¿Estructural? de una forma muy estructurada, claro. Hay algunos que entienden que al apuntar obtienen algo y dejan de mirar, incluso algunos que apuntan así. Entonces, se tiene que tratar de intencionar el apuntar como algo comunicativo, Claro, yo no creo solo como que, una herramienta nomás. claro, así mismo como lo mencionas tú, fue que lo hice yo una vez con un chiquitito que, no sé por qué, pero a todos los niños TEA que yo he tenido les gustan los dinosaurios, hombres, a los hombres, a todos.
Y él tenía un tema con los dinosaurios que habían en la sala, entonces había un pote de dinosaurios y para que él apunte justamente yo hacía eso, lo cambiaba de lugar. Entonces cuando él lo quería, él tenía que mostrarme lo que quería y como bien dice Pedro, mirarlo, porque llegó un momento en que él hacía esto, me miraba a mí, pero apuntaba hacia donde estaban los dinosaurios. Entonces, mira lo que es lo que quiere y una vez que él condicionó esto, después fuimos cambiando por otras cosas. Sí. Ahí lo importante, acuérdense lo que hablaba yo en la cápsula, es la triangulación. La atención conjunta es una triangulación. Yo miro a la persona, que es mi agente social, miro el objeto y estoy yo. Entonces, debe existir esa triangulación. Ahora, eso es mucho más fácil lograr la triangulación cuando las cosas están más juntas. Si yo pongo el objeto más lejos, el niño va a tender a mirar o al interlocutor o al objeto y va a ser difícil hacer la triangulación. Cuando nosotros, yo les contaba a las chicas el otro día que yo trabajo mucho sentada en el piso con juguetes. Y cuando quiero que exista atención conjunta, yo me pongo los elementos muy cerca de la cara. Entonces el niño mira el objeto y yo le llevo con el dedo a la cara. Y entonces el niño espera que, aprende a esperar en el fondo de que después de que aparece el objeto aparece una palabra o algo, o una sonrisa, porque a veces solamente el niño es tan irritable que yo espero que mire el objeto y me mire y yo me sonrío y luego se lo paso. Entonces tenemos que crear esto más cerquita para que sea fácil esa triangulación. Y luego que esa triangulación ya la tenemos, acuérdense que la atención siempre es un esfuerzo, entonces tenemos que minimizar el esfuerzo. Si aquí el esfuerzo es más pequeñito, empecemos por aquí. Y luego lo vamos esforzando más y vamos alejando los estímulos y vamos buscando que él se desplace y que vaya, tía, quiero eso que está allá y que me avise, ¿ya? Pero siempre va a facilitar el proceso el estar con todo más juntito, ¿ya? Así es que muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Ah, miren, aquí están sus respuestas. Y el ranking, tenemos el ranking de respuestas. Pedro, fuiste el tercero, malo, malo, malo. Hubo gente más rápida que tú. Ya, muy bien. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Esta es una pregunta de verdadero o falso. La aseveración dice, Martín aún no aprende a sumar. Debo darle otra guía de ejercicios para que ensaye en su casa. ¿Está bien eso o está mal? ¿Eso es verdad? ¿Así es como él va a aprender a sumar o es falso? Evidentemente que Martín es un niño con trastorno del espectro autista. Estamos en ese tema, dentro de ese tema. Una aseveración muy frecuente en los profesores que mientras más lo ensaye, mejor lo va a hacer. Todos pusieron falso. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Quién quiere opinar? Yo. Yo creo que hay que cambiar la estrategia, definitivamente. O sea, ya nos dimos cuenta que con el papel no aprende, hay que buscar una estrategia distinta, hay que hacer de la diversificación de la enseñanza una realidad. Entonces hay que buscar todas las estrategias posibles para que él aprenda este proceso que es bastante complejo, que en general, en básica, muchos profesores lo hacen en papel cuando los niños deberían aprender hasta por lo menos cuarto básico de manera concreta primero y de ahí pasar al papel. Justamente. Eso según mi experiencia. Además, ¿se acuerdan en la clase? Vimos de que en el fondo lo que nosotros deberíamos hacer es analizar por qué no está aprendiendo. ¿Cuál de los pasos, según lo que vimos en el análisis con Feuerstein, cuál de los pasos es el que está fallando? Porque es diferente si él falla porque no pone atención a la información o falla porque no sabe cuáles son los signos que dice sumar, o falla porque no
no entiende que hay que adicionar las cosas. Hay diferentes procesos que deberían estar siendo analizados para poder determinar qué es lo que falla. Entonces, ponerlo a ensayar más veces lo que hace mal no lo va a ayudar a mejorar lo que está haciendo. ¿Ya? En la última cápsula yo hablé también del aprendizaje sin errores. Entonces, si el niño está haciendo algún error en el proceso de la suma que hace que se equivoque, no puedo seguirle exponiendo a que cometa el error de nuevo. Tengo que borrar la situación y empezar a analizar en qué momento del proceso es donde comete el error. Comete el error porque todavía no sabe que el 6 son 6 elementos y entonces suma menos elementos, necesita que sea todo todavía más concreto, algo está pasando. Entonces siempre frente a una dificultad, una respuesta errada, una desviación en el fondo en lo que yo estoy buscando que el niño me responda, lo primero que tengo que hacer es analizar. La dificultad está en la entrada de la información, está en el procesamiento de la información, está en la respuesta, qué es lo que está haciendo mal. Y ahí, en ese momento específico donde ocurre la dificultad en el procesamiento o en la atención, ahí es donde yo tengo que incorporar una estrategia específica, ya sea para cambiarlo y que él pueda aprender una estrategia nueva, o para compensarlo con algún elemento gráfico, algún planeamiento, algún referente que lo ayude a facilitar lo que estamos tratando de alcanzar con ese niño. Pedro, no sé si quieres agregar algo. Sí, sobre el aprendizaje sin error. Que cuando notan que el niño con TEA está aprendiendo, le quieren enseñar cualquier cosa y hay un error, es una alarma como de paren todo y demos un paso atrás. ¿Vale? Hay un sistema de comunicación que se llama PEX, no a todos les gusta, es un sistema de comunicación por intercambio de imágenes que tiene los pasos bien delimitados, paso 1, que aprenda tal cosa, paso 2, un poquito más complejo y así, y aborda esto del aprendizaje sin error, primero deteniendo el momento en que se está poniendo el error, dando un paso atrás hacia algo que el niño sí hace bien, y después hacer lo que queremos que se haga con muchísima ayuda, con toda la ayuda posible, incluso guiando los movimientos, como tomando de la mano, o si están usando, por ejemplo, un ábaco, en este caso, guiar cada uno de los elementos del ábaco, y después volver a que lo intente solito. Tiene esa estructura de paso atrás, volver a repetir con mucha ayuda, y después al instante quitar la ayuda para que tampoco se acostumbre a la ayuda. Porque podría aprender con la ayuda, y eso sí que sería súper malo. Y eso es muy frecuente, sobre todo en los papás, que uno lo hace espontáneamente, ¿ya? Por ejemplo, yo que trabajo ahora, bueno, siempre están los papás del niño están dentro de la sesión, pero ahora es más evidente porque el papá está acompañando al niño en la pantalla. Entonces, por ejemplo, para decir una oración, yo le muestro algo y le digo, ¿qué ves? Y entonces el papá dice, y entonces el niño dice un caballo, por ejemplo, ¿ya? Y el niño se acostumbra, y si el papá no le dice el niño no dice nada, porque piensa que la estructura comunicativa es así, que alguien tiene que darle como el puntapié inicial para que él siga hablando, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado en los procesos de interacción con los niños, porque todas las facilitaciones que nosotros le entregamos deben ser en algún minuto descartadas o van diluyéndose en el tiempo, ¿ya? Entonces, si una ayuda se hace muy rígida y permanece ahí, quiere decir que esa ayuda no está facilitando el proceso de autonomía en el pensamiento o en la funcionalidad, sino que es como un bastón. Sin eso yo no puedo funcionar, y no es la idea, ¿ya?
Diga nomás, Diana. Que yo creo que eso que tú mencionas ahora va a ser un gran problema post pandemia, porque lamentablemente en esta realidad virtual que tenemos este año, y no solamente con los niños con TEA, a todo nivel de interacción profesor-alumno en mi caso, está, en el caso de los niños pequeños, está el papá, la mamá al lado soplando, porque digámoslo claramente, es así. Entonces, cuando yo le pido, en mi caso, cuando yo le pido al papá, papá, mamá, por favor, déjenlo solito, ¿qué es lo que yo veo? La mirada para el otro lado, buscando el refuerzo, el apoyo del que tenía al lado. Entonces, eso el próximo año, no sé si va a ser en marzo o el segundo semestre, cuando volvamos a vernos las caras en realidad, va a ser súper complejo que el niño sea autónomo nuevamente. Al menos esa es mi experiencia, lo que yo he visto a lo largo de todo este año, que los chiquillos, claro, en el papel, digamos, para pasar de curso, en el rendimiento, todo funciona maravilloso porque tienen el refuerzo detrás de los papás que pueden y que están ayudando. Pero en términos de autonomía y de un real aprendizaje va a ser súper complejo, más aún con los niños de TEA. Sí, y eso que tú ves ahora en la situación pandemia, yo lo veo permanentemente en la vida cotidiana de la persona con TEA, porque está acostumbrada a que existan apoyos, ¿ya? Yo me acuerdo ahora de una pequeñita en la consulta, muy, muy insegura, con muchas dificultades sensoriales, entonces ya para ella era una complicación, y entonces hice el esfuerzo en el fondo de que yo me ponía en una esquina a trabajar y yo le decía, ya, pero ¿con qué vamos a jugar? Con los animales, por ejemplo, ya. Anda a buscar los animales, no los buscaba yo, le decía a ella que lo vaya a buscar, que ya era una complicación. Y entonces ella caminaba y se ponía al lado de los animales, pero no los tomaba, porque ella estaba acostumbrada a que la guiaran en todo. Entonces, y me buscaba la mirada. Entonces, yo tenía que hacerle en un comienzo, sí, esos son los animales, sí, tráelos. Pero de a poco fuimos bajando, entonces al final ella me miraba y yo le hacía, nada más que eso, sin verbalización. Y después yo ya no hacía contacto ocular y ella me miraba y ella sola empezó, ella se asentía a ella misma para decir, sí, esos son los animales, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean de que en el fondo algo que es tan natural que hacen los niños ahora, que buscan la mirada del adulto de aprobación, porque no necesariamente es porque no sepan, sino que porque están buscando la aprobación. Eso es realmente lo que tengo que responder y lo tienen ahí al lado. Es una conducta comunicativa que se da frecuentemente y que nosotros la podemos utilizar en este caso, por ejemplo, para ir desarrollando autonomía en un niño con TEA que es inseguro en el funcionamiento, ¿ya? Entonces, ese contacto ocular es muy eficiente cuando queremos darle seguridad, pero tenemos que irlo disminuyendo hasta que el niño se atreva a hacerlo solo. Lo mismo al revés, cuando el niño hace pataletas y hace un tremendo show y nosotros hacemos contacto ocular con él, le estamos diciendo, tienes toda la razón, alega nomás, sigue alegando. Entonces, el contacto ocular que nosotros hacemos con la persona con TEA es muy importante, porque validamos lo que está haciendo, ya sea positivo o sea negativo. Así es que mucho, mucho ojo con eso y tal vez les puede servir para mejorar alguna situación dentro de la sala de clase después. Ya, pasemos. Vamos a ver aquí quién. Aixa es la que respondió primero esta vez. Y Diana va de segunda. Esa es lo que yo. Pedro sigue tercero. Pedro sigue tercero. Muy bien. Sigamos. Próxima pregunta también tiene alternativas. Carlitos molesta a sus compañeros en clase, se levanta, les quita los materiales, sale de la sala. ¿Por qué será? ¿Por qué será si la sala yo hago una clase tan bonita? ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Por qué Carlitos hace todo este show? ¿Es porque es un malcriado? ¿Me quiere hacer enojar? Que es otra de las cosas que frecuentemente he escuchado de los profesores. No, es que le gusta que me quiere hacer enojar, me hace todo esto para que yo me enoje. ¿Tiene dificultades de atención conjunta o ninguna de las anteriores? ¿Qué es lo que pudiera estar pasando en este Carlitos que
molesta a sus compañeros, están todos trabajando, ahí se ve que están levantando la mano, participando, y él se para, les quita las cosas. A ver. Ninguna de las anteriores. ¿Quién dijo ninguna de las anteriores? Yo marqué, tiene dificultades de atención conjunta, porque habíamos hablado que en el fondo una persona que tiene dificultades para focalizar y atender a lo que la profesora quiere que escuche, puede estar siendo objeto en el fondo de mucha energía interna, no entiendo, y eso lo único que hace es tratar de escapar de la situación, ¿ya? Y moverme para el lado y empezar a iniciar nuevos intercambios comunicativos a los cuales yo voy a poder funcionar mejor. Entonces le digo a mi compañero algo, o si yo le voy a robar la goma a mi compañero, me va a salir persiguiendo. Estoy iniciando otro intercambio comunicativo paralelo a la profesora, que obviamente a ella no le gusta, pero a el niño sí le está gustando, ¿ya? Los que respondieron que ninguna de las anteriores, ¿cuál sería su fundamento? Yo puse. ¿Tú pusiste ninguna de las anteriores? ¿Pero por qué lo puse? Estaba pensando en un caso un poco más grave, alguien de bajo funcionamiento, que esté en la sala de clases y esté con conductas que podríamos notar como este niño tiene conductas disruptivas. Exactamente. ¿Vale? En ese caso, podría ser que el niño tenga muy baja comprensión en general, comprensión auditiva, o los conductistas, que es un área que tampoco nos gusta mucho, plantean que podría ser que el niño haga esas conductas disruptivas por varias razones que habría que investigar. Podría ser que... Como por ejemplo llamar la atención del adulto. Exacto, esa es la primera y es la más típica, ¿vale? Que busca llamar la atención con una estrategia inadecuada, y la otra es que quiera escapar de la tarea, que realmente estar en clase él no quiere hacer eso y se porte mal como de escape o para evitar. Y lo último, si es que su conducta es, por ejemplo, que está girando o se quiere morder o quiere hacer mucho ruido, podría ser que esté buscando autoestimularse, y eso haga que moleste a toda la clase. Entonces, cuando los casos son un poco más graves, de alguien que no ha logrado adaptarse bien a la escuela, habría que investigar alguna de esas alternativas. Las estrategias para investigarlo no son muy... Como que uno igual siempre dice, uy, que esto que es un poquito antiético, porque hay que probar si le doy mucha atención, a ver si para de hacer esto, probar a ver si dejo que se vaya, dejará de hacerlo o no. Entonces hay que hacer como el experimento, que es un poquito mala onda, pero se hace. Pero yo no lo encuentro tan mala onda, yo trabajo mucho con eso, porque en el fondo siempre hay que pensar que la conducta que presenta el niño es una conducta comunicativa. ¿Qué es lo que me quiere decir con esto? No hablemos así como probar, sino que en el fondo yo tengo una hipótesis comunicativa, pongámoslo más científico, tengo una hipótesis comunicativa. Con esta conducta el niño lo que quiere es evadir, quiere irse de la sala, no le gusta la actividad que estamos haciendo. Si yo pienso que es eso lo que me quiere decir y entonces a él le doy una estrategia diferente o un apoyo diferente o un material diferente, mientras todos están escribiendo, lo dejo dibujar y el niño se mantiene en la sala, quiere decir de que en el fondo son las actividades lo que lo están haciendo escaparse. Si el problema es de atención conjunta, dependiendo, ya vimos en la cápsula y en la clase anterior, de que existen muchas estrategias para ayudar a focalizar la atención. Entonces, si yo a ese niño le doy estrategias para focalizar la atención conjunta y para funcionar mejor, para entender mejor qué es lo que está pasando, hay que conocerlo mejor en realidad en su base funcional, pero no me parece tan loco esto de ir en el fondo planteándose hipótesis de por qué el niño está haciendo esto, que es lo que pongo yo aquí, por qué, en el fondo, y eso es lo que yo quería
quería gatillar en el fondo en la discusión. ¿Por qué es lo que lo hace? ¿Por qué se levanta y quiere escapar de la sala, por ejemplo? ¿Por qué le quitan los materiales a los otros? A mí me ha pasado frecuentemente que le quitan los materiales a los otros porque el niño al que le quitaron las cosas grita, y al niño le gusta cuando su compañero grita, entonces se la va a seguir quitando. Entonces tenemos que hacer algo ahí para evitar que lo haga. Ahora, como dice Pedro, no necesariamente, y también lo había puesto en ninguna de las anteriores, podría haber sido una alternativa, porque justamente pueden haber dificultades sensoriales, o pueden haber dificultades de inquietud motora que no estén relacionadas con la atención conjunta. Pero como esta situación se daba en relación a las cápsulas que habíamos visto, la alternativa correcta era la atención conjunta. Pero evidentemente que habría que indagar si es que no es otra cosa lo que está causando esta inquietud y esta situación un tanto disruptiva. Tenemos un montón de cosas en el chat, Pedro, podría ir viendo si es que hay alguna... Eran más para lo de las matemáticas, Ah, ya, que hay estrategias de diversificación de la enseñanza, exacto. aprendizaje globalizador, y yo le agregué ahora un protocolo que hay de análisis, se llama, perdón, instrumento de cribado para análisis funcional, que es para tratar de explorar por qué son estas conductas disruptivas. Hay que lo miren. Exactamente. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Diana va de nuevo encabezando. Y Pedro ya pasó al último lugar. Muy bien. Ya. Y entonces, vamos por la última pregunta, que también es de verdadero y falso. Sofía presenta un trastorno adaptativo, que es lo que estábamos hablando, y de conducta. ¿Debo consultar la opinión del fonoaudiólogo? ¿Eso es una aseveración o verdadera o falsa? Cuando tenemos a un niño con un trastorno adaptativo y trastorno de conducta, ¿será o no será importante la opinión del fonoaudiólogo con respecto a eso? Como que facilitamos un poco la respuesta con lo que hablamos recién. Pero está bien. Ya, a ver qué respondieron. Es verdad, absolutamente. Porque ya lo habíamos comentado de que en el fondo todas las situaciones conductuales, las dificultades conductuales, son la forma en cómo yo expreso algo que me está sucediendo, ya sea porque tengo muchas habilidades lingüísticas, igual tengo problemas conductuales, o tengo pocas habilidades lingüísticas, es la única forma de expresar mis situaciones complejas, dificultades, negaciones, rechazo, es a través de la conducta, porque no tengo otra forma y otra estrategia para hacerlo, ¿ya? Seguramente no va a ser el único profesional que se va a encargar de manejar el problema de conducta, pero muchas veces la opinión del fonoaudiólogo va a estar relacionada con qué es lo que me quiere decir con esta conducta, y cómo pudiéramos entender mejor esta situación y buscar alguna estrategia como comunicación alternativa, tarjetas, etcétera. Y como les digo, eso no necesariamente es para los niños que no hablan o que no tienen lenguaje funcional. A mí me ha pasado con pequeños con dificultades, no TEA tampoco, con niños con dificultades de funcionalidad en la comunicación, que por ejemplo un chiquitito de kinder y se hacía pipí en el recreo, se paraba al lado de la profesora y lloraba y calladito y se hacía pipí, porque no sabía cómo decirle a la profesora que quería ir al baño. Evidentemente que el niño, a mi parecer, era chiquitito todavía, no lo sabíamos, pero lo más probable es que cognitivamente no era muy hábil. Y no encontraba la estrategia. Entonces incorporamos una tarjeta, y él en su delantal tenía una tarjeta, y él el primer día pasó la tarjeta, al segundo día él pasó la tarjeta junto con la verbalización, al tercer día ya no necesitó la tarjeta. Y se atrevió a decirle a la profesora, oye, tengo que ir al baño, y nunca más se hizo pipí.
¿ya? Entonces, no necesariamente pensar en el uso de métodos alternativos de comunicación o PECs o alguna tarjeta, alguna cosa adicional, solamente con los niños que no tienen lenguaje. A veces estas estrategias sirven como puente, como para entender en qué momento hablar o cómo llegar a la estrategia o cómo acercarme al otro, que a veces cuesta tomar la iniciativa de acercarse a la otra persona. Así es que también ahí hay que tener ojo en no dejar de lado absolutamente, y como decía Pedro en su clase, en la clase parece que fue lo que dijiste, de que está comprobado absolutamente de que las personas que usan un método alternativo de comunicación a través de pictograma se motivan si es que tienen la habilidad para poder desarrollar el lenguaje. Entonces, no hay que tener miedo de complementar las dos cosas. Lo importante es siempre potenciar a que el niño llegue a su máxima funcionalidad y al mayor desarrollo que puedan alcanzar. Pedro, ¿algún comentario? Sí, que es ley que las conductas desadaptativas o disruptivas disminuyen a medida que se aprende cualquier otra conducta positiva, y dentro de esas conductas positivas alguna estrategia comunicativa siempre es más rapidita. Aumentan las positivas, bajan las disruptivas. Y sobre eso les copio en el chat el link de un video. Yo antes de hacer el curso de PECs lo hacía autodidacta con este video que me ayudó por muchos años y es súper, está bien explicadito, aunque está en inglés, pero tiene unos gráficos súper buenos donde se aprende a usar las laminitas y la estrategia que se usa para enseñar a usar las laminitas. Así que mírenlo Eso es cuando tenga súper tiempo. importante, porque generalmente las profesoras que tienen muchas habilidades gráficas y manuales y qué sé yo, se apropian de las laminitas del PEX y empiezan a incorporarlas dentro de la sala de clase, pero se olvidan de que debe ser usada por una persona que no entiende cómo usarla. ¿Cierto, Pedro? Y ahí es Cierto. imprescindible entender de que debe haber un especialista que le enseñe a usar una estrategia comunicativa. Las láminas se usan para comunicar, no se usan para jugar ni para marcar. Es una estrategia comunicativa que nace de las necesidades del niño, no de mi necesidad. A mí me pasó muchas veces que la mamá me decía, pero es que siempre usa las mismas láminas. Yo quiero que hablemos de otra cosa. Pero el niño no quería hablar de otra cosa. El niño solo quería hablar de su juguete o de lo que le pasó en el colegio. Entonces, por más que la mamá intentara iniciar una comunicación diferente, el niño siempre terminaba hablando de sus mismos temas. Y no era problema de la fonoaudióloga que no le estaba haciendo más láminas, sino que era la motivación del niño. El niño no quiere hablar de otra cosa, señora, ¿qué le vamos a hacer? Y hasta ahí llegamos en ese proceso. Pero hay que entenderlo así. También me pasó en alguna escuela de educación especial, de que entré a una sala y la profesora muy contenta me dice, mira, tenía así un alto de tarjetas de adverbios o de adjetivos, no me acuerdo qué era. Y yo le dije, pero ¿y cómo quieres que la niña, que tenía parálisis cerebral, te marque la tarjeta si ella apenas puede mover su manito y tú le pones 50 tarjetas sobre la mesa? Es muy difícil. Entonces, no, el sistema alternativo no es incorporar laminitas para que el niño se comunique o me responda. Tiene una estrategia muy estructurada de cómo determinar la motivación, la forma, el ritmo en el fondo en que se van a ir incorporando tarjetas, y donde lo más importante es la funcionalidad, el entender de que esa tarjeta yo la uso para interactuar comunicativamente con otro, ¿ya? No sé si quieres agregar algo más ahí, Pedro. No, creo que está todo, pero si la comunicación está un poquito difícil, de todas formas, mantener buenas habilidades cognitivas de cualquier tipo
también disminuye conductas disruptivas, que los niños se sientan cómodos haciendo alguna actividad, también es positivo y también es buen predictor de que en algún momento va a usar comunicación. Entonces, cualquier actividades de categorizar, ordenar, poner una cajita del método Teach que vieron con la otra chica en los módulos anteriores, todas esas también disminuyen conductas disruptivas. Y sobre esas Mira, actividades... algo que hacer. Yes, tener algo que hacer. Sobre esas actividades, las que son para comunicación, yo ocupo harto, voy a poder ganar otro link en el chat, una página que se llama Soy Visual, que uno le pone ahí materiales, y después elige el tema, que están ordenados por niveles del lenguaje. Uy, me salió largo el link. Y la otra que uso harto, se las copio al tiro, es el blog de esta mamá que tiene un hijito con TEA y ha desarrollado excelentes habilidades y las tiene ordenadas, o sea, excelentes estrategias y las tiene ordenadas por área, que es del sonido de la hierba al crecer. Y por último, este que es de el portal aragonés de comunicación alternativa, que no es solo de TEA, pero siempre tiene actividades muy buenas que podemos echar mano, a las cuales les podemos echar mano. Ahí sí. Sí. Hay harto, después yo también les puedo poner, pero lo tengo aquí al lado porque yo no uso mucho, uso específicamente, y hay que pensar también, yo cuando uso tarjetas, las hago yo misma. De repente no hay que crear algo tan superfactamente maravilloso. A veces con un solo palote el niño entiende qué es lo que uno quiere exponer. Y a veces uno necesita tan rápido el material, el niño no me está entendiendo, qué sé yo, incorporo una tarjeta, más vale tener un alto de tarjetas en blanco y poder ir usándolas rápidamente, y después por último la hago más bonita después, pero funciona solo con eso. Lo mismo con los scripts. En la cápsula yo mostré un script súper bonito que está hecho ahí en computador y toda la cosa, pero en la rapidez de solucionar un problema social, yo agarro circulitos con caritas felices y caritas tristes y flechitas para acá y para allá, y el niño igual entiende. Uno no necesita hacer algo así como parvularia, bonito, con colores y florcitas y cosas. Necesitamos algo muy, muy funcional para que el niño pueda entender, y a veces basta con hacer un palote así, una cabeza con palitos de patas y cuerpo, y el niño entiende muy bien qué es lo que uno quiere decir. Evidentemente, dependiendo del nivel de funcionalidad del niño, mientras más pequeño y mientras más dificultades cognitivas, va a necesitar cosas mucho más concretas. Pero a mí me tocó analizar y hablar sobre los niños de mejor funcionamiento. Uno puede usar cosas mucho más abstractas en ese sentido y ordenarlas y funcionar bien. Me pasó, por ejemplo, miren, justo yo ando con mi pizarra aquí por si acaso. Un niño en una sala de clase estaba muy, muy, muy enojado y quería matar a todos. Entonces, tú también, voy a poner una bomba en el colegio para que todos se mueran. Bueno, entonces, mira, si tú pones una bomba aquí en el colegio y explota, pum, 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 entonces lo que yo voy a tener que hacer es llamar a los carabineros. Y cuando lleguen los carabineros van a llamar a tu papá. Y entonces ahí lo más probable es que te lleven preso. ¿Y eso conviene o no conviene? No, no conviene, ya. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, entonces voy a pegarle al niño que lo odio con todo mi ser, le voy a pegar hasta que le salga sangre, ¿ya? Eso puede ser algo que dicen frecuentemente un niño que está muy enojado. Ya, bueno, si tú haces eso, entonces yo igual voy a tener que llamar a tu papá, y eso es violencia, y eso no se puede hacer, entonces igual vamos a tener que llamar a los carabineros. Y entonces, ¿eso sirve o no sirve? No, no sirve porque me voy a ir a la cárcel. Bueno, ya, entonces busquemos otra estrategia. Y entre tanto de que vamos buscando estrategia, el niño se va calmando. Ya, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Ya, ¿qué fue lo que originó el problema?
es que no me ha pagado lo que me tenía, yo le presté plata para comprarse un dulce y no me la ha pagado. Bueno, entonces lo que podemos hacer es llamar por teléfono al papá del niño y decirle que te debe plata y que te la tiene que traer mañana. ¿Está bien esa estrategia o no está bien esa estrategia? Sí, está bien esa estrategia, ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos ahora a buscar el número de teléfono del papá y lo vamos a llamar. Entonces, y así, sin en el fondo hacer algo muy elaborado, puros bichitos que se mueven, pero como el niño era capaz de entender la verbalización, yo le acompañaba con algo visual solamente para que quede más tiempo de análisis. Y funciona muy bien. Entonces, no necesariamente uno tiene que buscar algo, bajarlo de internet y crearlo especialmente para la situación. De repente hay urgencias que uno tiene que hacer algo rápido y una hoja de papel y un lápiz tal vez no es tan mala estrategia. Así es que atrévanse nomás. Y con esto estamos listos y vamos a ver quién ganó. Mónica sacó tercer lugar. Perfecto. Segundo lugar, Aixa. Y primer lugar, me tinca que la Diana, ¿no? ¡Sí! Muy bien. Cuarto lugar, Pamela y quinto Pedro. No puede ser. No puede ser. Muy bien. Nuevamente lo he pasado estupendo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Preguntas, pues. Ahora vienen las preguntas en relación a la tarea. Era un poco usar la forma de pensar, como lo hicimos hoy día, en cómo llevarlo a traducirlo en la tarea que tienen que presentar. No sé si resultó. Ese era mi objetivo. No sé si habrá resultado tan claro para ustedes. A ver. Sí, yo tenía esa observación. Si la presentación del caso que nosotros podamos describir es similar a lo que vimos, porque yo lo hice como más extenso, como un informe Obviamente psicopedagógico. usted le pone todo el caldo que quiera, pero esa es en el fondo cómo yo fundamento lo que observo como una situación que es derivable. Esto es lo que yo observo y me gustaría que usted me entregue su opinión a ver si se puede, hay alguna dificultad, qué es lo que opina usted en relación a lo que yo estoy observando. Así es que perfecto. eso está muy bien. Ya. Puede ser más extenso o así más cortito, pero que quede claro cuáles son las señales de alerta que ustedes los hacen derivar hacia otro profesional que tenga otro punto de vista y otros conocimientos que puedan complementar su observación. Pamela también quería hacer una pregunta. No quedé clara, pero por ejemplo, pongo Carlos, tantos años, observo tantas, por ejemplo, hacer un punteo de todas las observaciones y el abajo, ahí es donde quedo. Después tengo que yo analizar por qué se lo deriva a ustedes o por qué es necesario yo derivarlo a ustedes. ¿Por qué? Por todo estos punteos que observé, yo opino que deberían ustedes intervenir porque esto afecta así, algo así. Claro, pudiera ser así. O no, no. Sí, pudiera ser así. En el fondo, según las observaciones que hace, yo me gustaría tener la opinión desde el punto de vista fonoaudiológico. O en el fondo yo tengo la certeza de que esto tiene que ver con algo relacionado con la fonoaudiología y... Claro, netamente con lo que ustedes nos han pasado. Claro. O sea, con su campo. Exactamente, con la fonoaudiología. La idea es una interconsulta hacia un fonoaudiólogo. Entonces, si el niño no sé, por decir algo muy loco, si el niño se está haciendo pipí, tal vez la derivación a interconsulta no va a ser inicialmente a un fonoaudiólogo, tal vez hay otras cosas, aunque el fonoaudiólogo también trabaja ahí, porque ahí necesitamos hacer algo
en la estructura de la rutina, qué sé yo. Pero hay otros profesionales que también puede hacer también funcionalidad del kinesiólogo, si tiene dificultades sensoriales, el terapeuta. Entonces, aquí estamos hablando en el fondo, las cosas que yo observo en la dificultad me hacen pensar en el fondo de que la opinión o la derivación hacia un fonoaudiólogo es imprescindible para poder facilitar la funcionalidad de este niño en el ambiente donde se está desenvolviendo. No sé, Pedro, si tú quieres ahí agregar algo más. No, que quería decir que probablemente en la revisión de los casos les agreguemos algunas estrategias que ya podrían aplicar pensando en que van a inventar casos más o menos cercanos a su realidad. Y sobre lo mismo, si es que querían preguntar por algo específico que no pudieron poner en el caso porque es de otro niño más grande o más chico, no duden de ponerlo en el foro y preguntar, oye, ¿cómo me ayudaría el fono en esto o esto otro? Tíreme O algún... esto es como para que lo vea un fono. Ahora, también ahí es importante aclarar de que tal vez no todos los fonos van a tener todas las herramientas, porque depende en el ámbito donde uno se desenvuelva. Es como si yo voy al neurólogo y le digo que me revise el pie porque me duele. Si no, o que tengo problema, tengo cistitis. El neurólogo sabe de neurología, pero tal vez de urología no sabe mucho, o tiene nociones básicas. Entonces, los fonoaudiólogos, por ejemplo, que trabajan en escuelas de lenguaje, están muy, muy centrados en desarrollar estrategias verbales. Entonces, trabajan de ahí para adelante y puede que existan algunos niños con trastorno del espectro autista que necesiten de ese tipo de fonoaudiólogo, porque están desarrollando lenguaje y porque tienen habilidades para hacerlo, pero un niño de 1 año y medio que no habla tal vez necesita cosas que son previas al lenguaje, como la atención conjunta y cosas que no todos los fonoaudiólogos tal vez van a manejar de manera eficiente. Entonces, dependiendo la experiencia que se tenga, van a tener más herramientas o menos herramientas para poder manejar. Por eso es importante también que uno pueda orientar claramente en la necesidad que están observando, porque no quiere decir que el fonoaudiólogo esté ajeno a esta información, otra cosa es que lo haga todos los días. ¿Cierto, Pedro? Así es, justamente cuando yo estaba en la clase mencionaron que conocían más o menos las estrategias que se usaban en escuelas de lenguaje y que eran más o menos distintas a lo que se apuntaba aquí en el caso de las personas en la condición de TEA. Sí, justamente. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario. No, al menos sería lo otro ya enviarlo al foro, por lo menos por mi parte. Me quedó bien claro, ojalá. Qué bueno. Acuérdense que son 2 casos, ¿cierto? Ya. ¿Estaremos entonces? Bien, a tomar 11. Sí. Nos vemos, ya no nos vemos entonces. Fue un agrado haber estado con ustedes. Lo esperé durante todo el semestre. Sí, nos tocó tan tarde. Sí, sí. Pero espero que les sirva mucho, mucho, mucho y cualquier duda ya ustedes se comunican con nosotros por el foro y no hay ningún problema en solucionar todas las dudas que tengan. Y a la Hilda le gusta Minecraft. Sí, exacto. Es mi bebé. María José me cachó. María José tenía maní, pero me lo gasté durante la clase. Muchas gracias, profesora. Un gusto. Profesor Bueno, también. que estén muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias por Igual que estén muy participar Igual hoy. bien. ustedes. Gracias. Chao. Gracias por todo. Chao. Chao, Chao, chicas. Que estén chao. bien. Chao.